Ahora sí creo, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a continuar lo que estábamos haciendo, que era las propiedades de los autovalores. Yo espero acabar hoy esta parte al menos para ya hacer directamente las aplicaciones nomás a la siguiente. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Aquí está el Notes. Ok, entonces estábamos en esto de ver las propiedades y bueno, la última que habíamos visto es esta, referida a eh, que un autovalor, perdón, que un autovector en realidad hay un polinomio que aplicado en Y me va a dar un autovector de A, ¿no? Entonces, esto enseguida vamos a ver dónde lo vamos a utilizar, o sea, esto eh, nos va a ayudar a ver una propiedad para las matrices simétricas. Entonces, esa va a ser fundamentalmente la utilidad. Pero antes de seguir la parte teórica, quisiera mostrarles un poco, les voy a mostrar un poco sobre cómo ver esto, ver todas estas cosas, digámoslo así. Bueno, no hemos visto ningún ejemplo, eh, pero más que ejemplo, quisiera mostrarles cómo se utiliza, cómo se puede estudiar estas ideas en los softwares que hay, ¿no? Porque, y al mismo tiempo los vemos como ejemplos, ¿no? Entonces, eso voy a abrir enseguida. Hay dos herramientas que podemos utilizar para poder ver esto de los autovalores y los autovectores, ¿no? Las más importantes que podemos utilizar son el Sage, ¿no? El Sage y el Julia, ¿no? Entonces voy a compartir toda mi pantalla para poder mostrarles. Y ahora sí. Y lo primero que voy a mostrarles es el Sage, para un poco mostrarles la diferencia con el Julia, ¿ya? Perdón, voy a abrir un cuaderno de, que creo que es este, no es este, creo que es este, no sé si lo he guardado, no lo he guardado, pucha, ya, ni modo, aquí lo vamos a hacer, pero en este de aquí vamos a ver cómo se utiliza SageMath, y bueno, y la razón por la cual les estoy mostrando SageMath y no Julia es porque Julia tiene una limitación. Entonces voy a abrir también otra terminal para usar los dos, para hacer como una comparativa, ¿no? Aquí vamos, ¿cómo es? Bueno, voy a entrar a Julia rápidamente. Eh, Voy a activar el Pluto y voy a entrar voy a hacerlo pues de Pluto. Listo. Entonces vamos a ver los dos, ¿ya? Y les voy a mostrar los dos porque cada uno tiene características diferentes, especialmente cuando uno estudia algo como este tema de los autovalores, pero lo quiere estudiar de una forma conceptual, ¿no? O sea, numéricamente uno hay varias opciones que uno puede tomar, pero para un estudio más que todo conceptual conviene utilizar los dos, ver cada uno las potencialidades que tiene, ¿no? Entonces voy a separar las pantallas para que puedan ver los dos, ¿no? El de la derecha está con un núcleo de Sage y el de la izquierda, este sí lo he guardado, está con el núcleo de Julia, ¿ya? El problema con el Julia es que, como les digo, es un software joven, entonces hay que cargar varios paquetes para poder hacer un estudio más del tipo que les describo, que les voy a explicar ahora, que sería más o menos conceptual sobre los autovalores, ¿no? Y enseguida les voy a explicar la diferencia con el Sage, ¿no? Pero vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces aquí ya está cargando este, pero primero veamos
el del Sage. Entonces, mientras va cargando el otro, este ya está precargado, precompilado. Lo bueno que tiene el Sage es que los paquetes principales ya están precompilados, entonces uno no necesita estar cargando como en el Pluto, ¿no? Cada sesión uno tiene que cargar los paquetes que va a utilizar potencialmente por el tipo de diseño que tiene aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con matrices en el Sage? Lo bueno es que uno ya directamente puede trabajar con simbólicamente, inicializando las variables simbólicas, ¿no? Aunque eso no lo vamos a hacer mucho aquí, pero el problema es la construcción de las matrices. Como proviene de Python, entonces construir una matriz en, 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 en Sage puede ser algo un poco engorroso. O sea, miren, la idea, cómo se construyen matrices, se construyen a partir de listas, ¿no? Que serían más o menos, esto es una lista y yo voy a, por ejemplo, para una matriz de 3 por 3, si quieren, lo que tengo que hacer es crear una lista de 3 listas con las entradas de la matriz, de 3, 4,5, 6, ¿no? Y 7,8,9, para dar un ejemplo de una matriz sencilla, ¿no? Esto, sin embargo, todavía no es una matriz, ¿no? Bueno, le voy a poner un nombre para que lo podamos ver. Así, esto le voy a llamar A, ¿no? Por ejemplo, este A, si le pido a Sage que me diga qué tipo, qué es, nos va a dar una lista, ¿no? Entonces, inicialmente no es una matriz. Para volverlo una matriz, yo tengo que usar un comando que se llama matrix, ¿no? Que se aplica a las listas. Entonces, le aplico matrix a esta matriz, perdón, a esta lista de listas, y recién me lo va a volver una matriz. Entonces, si yo de nuevo aplico type, recién me lo va a llevar a la clase de matrices, ¿no? Y recién voy a poder trabajar con A, ¿no? Y me lo va a acomodar como una matriz, ¿no? Aunque aquí no me lo está mostrando en LaTeX, para que me lo muestre en LaTeX solamente tengo que activar el display LaTeX para que pueda verlo en LaTeX, ¿no? Que sería este. Esta es entonces nuestra matriz, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual en SageMath se construyen matrices, ¿no? Aunque hay una opción de construcción de matrices aleatorias que se llama ZAND, ¿no? Que es esta ZAND Matrix, que lo que hace es construirme una matriz aleatoria, pero sobre un anillo, ¿no? Y los anillos que maneja por defecto o por omisión, si quieren, el Sage, son varios, pero el que vamos a utilizar para hacerlo más rápido es, por ejemplo, este de los números racionales, ¿sí? En SageMath, QQ es el anillo de los números racionales, ¿no? El tipo de dato que es QQ, por ejemplo, es una clase, ¿no? Y es efectivamente el campo de los números racionales, pero aquí también está como subcategoría del anillo, de los anillos, ¿no? Entonces, esto porque tiene una estructura y todo, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, cuando ejecuto este comando, que es una matriz aleatoria con entradas racionales, de tamaño 4, lo que me deshoja es una matriz aleatoria, ¿no? Entonces, esto es muy práctico para crearse ejemplitos, ¿no? Y puede ser de cualquier tamaño, ¿no? Es lo bueno. Y puedo cambiar el anillo. Este anillo, por ejemplo, lo puedo tomar el anillo pueden ser incluso los enteros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puede ser incluso un anillo polinomial. Por ejemplo, este es el anillo de los polinomios sobre X, ¿no? O sea, perdón, es el anillo de los polinomios con indeterminada X y con coeficientes enteros, ¿no? Entonces ahí me va a crear una matriz aleatoria, pero con entradas en el anillo de los enteros, o puede ser en el anillo de los racionales, ¿no? Esta es otra, ¿no? Entonces, esta es una herramienta para crearse ejemplitos así de juguete, para ir probando cosas, ¿no? Pero por el momento vamos a trabajar solamente con entradas numéricas nomás, y en este caso exactas, ¿no? Aunque también no estoy seguro si esto va a funcionar, también pueden ser números reales en punto flotante, RR, ¿no? O números complejos, ¿no? Como estos, ¿no? Que con punto flotante igual, ¿no? Eso por un lado, eso es lo que puedo hacer en Sage, ¿no? Eh, pero si se dan cuenta es un poco engorroso así partiendo de entradas específicas, que es lo que a veces uno tiene que trabajar, ¿no? Con matrices grandes, ¿no? Específicamente construidas, ¿no?
Ahora, en el 6 voy a verlo aquí abajo para mostrarles bien. En el 6, digo, en el, en el, en Julia es un poco más cómoda la construcción de entrada de matrices, porque directamente, por ejemplo, para construir la misma matriz que hemos hecho la anterior, no tengo que hacer una lista de listas ni aplicar el comando matrix, ¿no? Directamente tengo que dar espacio. El espacio es más parecido al MATLAB, ¿no? Y luego puedo colocar un punto y coma como un separador, y aquí puedo ponerle las otras entradas que serían 1, perdón, 4, 5, 6, así solamente con separadores, ¿no? Y 7, 8 y 9, ¿no? Entonces es un poquito más sencillo y directamente ya lo considera una matriz, ¿no? Dentro de lo que significa el tipo de datos que tiene el Julia, ¿no? Esa es un poco la ventaja que tiene en términos de la construcción. Es bastante intuitiva esto de construirle una, una matriz, ¿no? Y acá, eso, no, eso es la desventaja que tiene Sage, es que su construcción es bastante engorrosa, ¿sí? ¿No? Tiene que ser una lista de listas, ¿no? No hay aquí simplificaciones, ¿ok? Y si yo ya le pido que me diga el tipo de datos que es, esto ya, aquí es type of, el tipo de datos, ¿no? Ya directamente nos dice que es una matriz, entonces ya puedo hacer las cosas que uno hace con la matriz, ¿no? La ventaja, sin embargo, la otra ventaja que tiene este Type A, sin embargo, no sé si llamarle desventaja o desventaja, depende del contexto, es que ya trabaja directamente con números en punto flotante, en este caso tipo entero, ¿no? Y en cambio aquí en el SageMath generalmente trabaja, como ven aquí, en un anillo simbólico, ¿no? Pueden trabajar con símbolos aquí, es decir, las entradas de esta matriz pueden ser símbolos, como X, digamos, ¿no? Aquí le voy a cambiar, por ejemplo, le voy a colocar X al cuadrado. Y va a aceptar, ¿no? Lo va a aceptar como una entrada válida, entonces puedo trabajar con matrices simbólicamente. En cambio acá, eso no se puede hacer, ¿no? Sin embargo, se puede trabajar con entradas simbólicas dentro del Julia. Se puede hacer con este paquete que ya lo he cargado, LaTeX Symbolics, y álgebra abstracta también, ¿no? Sin embargo, el problema es que hay que inicializar y varias cositas que enseguida les voy a explicar, ¿ya? Ahora, la ventaja aquí es que la notación es bastante más cómoda. Por ejemplo, la transpuesta se escribe así, es un A' directamente. En cambio, acá no hay eso directamente para sacar, por ejemplo, la transpuesta a esta matriz A. Uno tiene que aplicar un método que es así, transpose, A.transpose, ¿no? Es la forma en la cual se llama a que saque la transpuesta de A, ¿no? Esto es por la orientación a objetos que tiene SageMath, porque proviene de Python, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es A es un objeto que está en esta clase y voy a llamar el método transpuesta. Entonces, lo que va a hacer es sacar la transpuesta. Entonces, es la manera en la cual yo calculo la transpuesta de A. Entonces, fíjense la diferencia con la forma más sencilla, digamos, de hacerlo en Julia, ¿no? Lo bueno, como les decía, es que aquí estoy trabajando incluso simbólicamente, ¿no? Entonces son costos que hay que uno pagar. Ahora, esta no es la única forma en la cual pueden sacar la transpuesta, ¿no? También pueden sacarlas así, ¿no? Como comando, transpose A. Aunque eso no siempre funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, esa es otra de las formas, ¿no? Aquí igual, si no me equivoco, pueden hacerlo en la manera de comando, transpose A. Y esto a veces sirve cuando uno tiene expresiones matriciales más cargadas, digamos, ¿no? Donde uno quiere saber de dónde a dónde va la matriz y exactamente a eso le quiere aplicar la transpuesta, ¿no?
Pero para hacer cuentas rápidas, esta es una notación muy conveniente, ¿no? Entonces, eso es la ventaja que tiene un poco Julia en cuanto a la manipulación de las matrices, ¿no? Que aquí generalmente en Sage no pasa, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a las matrices aleatorias como hemos construido aquí es necesario incorporar el anillo, ¿no? Para hacer una matriz aleatoria, y miren que tengo que escribir todo, random matrix, aunque con el autocompletador no es tan dramático esto de los nombres largos, pero en cambio en Julia es más sencillo, ¿no? Lo único que hace es colocar rand, ¿no? Que es el comando para todo lo aleatorio, ¿no? Rand, y solo tiene que especificar dónde quiere que esté el rango de los valores de las entradas, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 10, ¿no? Y el tamaño de la matriz, digamos 3 por 4, ¿no? Entonces directamente ya se los construye una matriz aleatoria de entradas enteras de 3 por 4, ¿no? Entonces esa es un poco la ventaja que tiene el, la, eh, el Julia, ¿no? Ahora, si no especifican el rango, obviamente les va a dar una matriz aleatoria con entradas aleatorias en el rango de 0 a 1, ¿no? Y si quiero cuadrada, entonces le pido que sea cuadrada, ¿no? Entonces, es un poco más sencillo, si se dan cuenta, que hacerlo aquí. Aquí tengo que escribirlo de esta manera. Ay, qué bacana, mi conexión igual está súper mala. Bueno, entonces eso es algo que ustedes lo pueden ir indagando, ¿no? Entonces, a lo nuestro, que es esto de las matrices, del estudio de los autovalores y tal, ¿no? La ventaja que tiene el SageMath parcial, ¿no? Porque también lo tiene en realidad Julia, pero es un poco más engorroso, es en justamente el cálculo, por ejemplo, del polinomio característico, ¿no? Si ustedes consideramos una matriz numérica solamente, o sea, voy a construir una matriz, voy a volver a lo que era antes, 4, 5, esa que es una sencilla, ¿no? Que tenga una matriz, ¿no? Que sería esta, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, sacar el polinomio característico voy a usarlo esto, ¿ya? Permítame usarlo esto. El polinomio característico de esto, el comando es muy sencillo, es char poly directamente. En realidad hay dos, char strictis polinomial y char poly. Y lo único que hago es poner la matriz y ya me da directamente el polinomio característico, ¿no? Y en función de los cambios que yo vaya haciendo, por ejemplo, aquí lo puedo colocar pi, ¿no? Para que sea una matriz incluso más exacta. Esto me va a dar, me lo calcula, pero fíjense que va a tardar un poquito, pero me lo calcula así simbólicamente incluso, ¿no? Aquí puedo colocarle otras, digamos, 2/3, ¿no? ¿No? Y me lo va a calcular de manera exacta, ¿no? Eso es una ventaja que tiene SageMath, ¿no? En cambio, hacer eso en Julia no es que sea imposible, lo vamos a hacer ahora, pero es un poco más engorroso. Para poder hacerlo, yo tengo que hacer varias cosas. Entonces, les voy a explicar más o menos cómo va, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Voy a usar todo esto. Esto ya está por demás porque ya lo he cargado. No, voy a ver desde aquí. Entonces voy a crear un slider para hacer variar el tamaño de la matriz, ¿no? Y eh, y la idea es, bueno, esto está al revés, ¿ya? Esto debería ser aquí así, se me ha ido ahí, ¿no? Lo primero que tengo que hacer, y esta es la desventaja, es hacer una serie de construcciones para poder hacer lo mismo que he hecho en el anterior, ¿no? Y la serie de construcciones es esta. Primero tengo que crear un espacio de matrices, ¿no? Donde voy a hacer las operaciones. Todo esto que les estoy mostrando aquí es gracias a este paquete que se llama álgebra abstracta, ¿no? Con ese paquete álgebra abstracta uno lo que hace es como que activar las opciones de cálculo en anillos, ¿no? Y específicamente en este caso de anillos de números racionales, de tamaño n por n. El n lo voy a hacer variar, ahorita estoy tomando n igual a 3, ¿no? Pero lo puedo cambiar, enseguida lo voy a cambiar. Bueno, no lo voy a cambiar para que se vea. Y enseguida y eso es un poco lo burocrático, uno primero tiene que crear un espacio de matrices, que sería el espacio de las matrices, y esto me está indicando el anillo donde van a estar las entradas de la matriz,
esto el tamaño de n por n, voy a tomar cuadradas, ¿no? Y esta es la manera, lo voy a bozar primero para explicarles cómo funciona, de construir una matriz para poder hacer las cuentas. Lo primero que hay que hacer es, bueno, por ejemplo, una matriz aleatoria, ¿no? De entradas del 1 al 10, ya les he dicho cómo sacar eso, de tamaño n, n, ¿no? ¿Sí? Y esto lo que me va a dar es una matriz, ¿sí? Pero para poder calcular el polinomio característico simbólicamente, o sea, como polinomio, la expresión polinomial del polinomio característico, eh, yo necesito transformar esta matriz, ¿no? Y para eso voy a aplicarle el comando, a ver un ratito, no, perdón, ay, me equivoqué, era así, ¿no? Para poder aplicarlo eso, le voy a aplicar el S, ¿no? Que es lo que he creado aquí. Es decir, eh, voy a transformar esta matriz de 3 por 3 con entradas en este de punto flotante, lo voy a transformar a números racionales. Eso es lo que va a hacer este comando, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia la forma de la matriz, porque justamente también estoy utilizando aquí este paquete que se llama Latexify, que lo que hace es colocármelo en formato látex, las expresiones simbólicas nomás, ¿no? Entonces, me lo ha llevado a este espacio. Entonces, si yo le pido aquí, por ejemplo, que me diga qué tipo de dato es esto, type of, ¿no? Entonces, lo que me va a arrojar es que está dentro de los objetos de el paquete álgebra abstracta, ¿no? Y es una matriz de entradas racionales, ¿no? De tipo entero grande, ¿no? Entonces, eso es solo para que vean cómo se está utilizando ese paquete, ¿no? Y porque este S yo ya lo he inicializado como el espacio de las matrices de entradas racionales, ¿no? Y esto le voy a llamar N, ¿no? Y recién habiendo hecho esa transformación, es que puedo sacar el polinomio característico formal, que miren, este es el comando, es char_poly, es el mismo que utilizamos en el SageMath, pero lamentablemente de nuevo aquí tengo que hacer, no es muy intuitivo, no es muy directo. Por ejemplo, si coloco así, no me va a dar error. Eso es porque este comando me exige especificar un campo de polinomios en el cual hacer funcionar el algoritmo interno que tiene, ¿no? Y eso es ¿no? Esto de aquí ese es el anillo de los polinomios con indeterminada X. Y esto de aquí me está especificando la estructura, no el X, ¿no? Porque fíjense, bueno, lo voy a hacer aquí abajito para mostrarles. Si yo escribo esto, QQ, así, esto, ¿no? Lo que hago es crear un anillo, ¿ya? Que es el anillo de los polinomios con mira, y aquí es un par ordenado, ¿no? Los anillos es el anillo de los polinomios en una variable X sobre los racionales, ¿no? O sea, son polinomios en la indeterminada X con coeficientes racionales, ¿no? Y el segundo componente de este par ordenado es el X, que sería la variable indeterminada, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que ponerle 1 porque al que me estoy haciendo referencia es a este. Yo necesito que me calcule ahí el polinomio característico, ¿no? Entonces, por eso es que coloco este 1 para especificar en qué anillo quiero que me calcule el polinomio característico. Entonces, de 100 me lo va a calcular, ¿sí? Es este de aquí, ese es el polinomio característico, ¿no? Y si ejecuto de nuevo esto, va a ir cambiando porque estoy cambiando, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es una de las dificultades que tiene para trabajar, digamos, conceptualmente esto de los polinomios característicos, el Julia, ¿no? Es un poco engorroso esto de sacar el polinomio característico, ¿no? Lo que no sucede ya en el SageMath, que es bastante más intuitivo y directo, ¿no? Por un lado, ¿no? Y ahora, sin embargo, para propósitos prácticos, digamos, si yo quiero sacar, por ejemplo, las raíces de este polinomio, una de las ventajas que tiene esto, fíjense, es que para resolver esto, lo único que le pido aplicar es al polinomio, lo puedo aplicar el método solve, ¿no? O sea, resolver esto
eh, voy a ver si funciona. Sol. Perdón, tengo que especificar la variable, ¿no? X, ¿no? Ups, ay, perdón, es roots. A ver, un ratito. Voy a colocar... claro, es que estoy trabajando con un objeto en un anillo de polinomios. No me lo vas a resolver directamente. Claro. Bueno, entonces para poder sacar los autovalores, aquí, por ejemplo, tenemos un comando que es este, que es AH eigen, es un método, ¿no? Eigen, ¿qué es este? Eigen values, ¿no? Este método lo que hace es calcularme los autovalores de esta matriz, ¿no? Así, ¿no? Solo que los calcule, y bueno, esto sale así porque he tomado una matriz exacta, ¿no? Y vas a resolver esto simbólicamente y me va a devolver algo exacto, ¿no? Que es esto, ¿no? Solo que es un valor exacto, simbólico. La razón por la que sale así es porque está utilizando la fórmula de Cardano, ¿no? Que ustedes conocen de polinomios de grado 3 con coeficientes racionales. Hay una fórmula para sacar las raíces y esa fórmula está utilizando aquí, ¿no? Si modifico un poco la matriz para que sea un poco más amigable, vamos a volver a la que teníamos antes, a ver si no es tan complicada, ¿no? El polinomio, fíjense, es este, pero los autovalores me van a dar ahora sí estos, ¿no? Entonces me da una aproximación. Estos serían los autovalores de esta matriz, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense cómo se va adaptando al tipo de entradas que tiene la matriz, ¿no? Eso lamentablemente ya no se puede hacer aquí, ¿no? O sea, trabajar con los autovalores simbólicamente no se puede, pero igual se puede calcular en tanto numéricamente. Y ahí el comando que vamos a utilizar, que se utiliza es este de aquí, que se llama eigen, ¿no? El problema es que no lo puedo aplicar directamente a esta matriz M que he utilizado aquí, porque es una matriz de este espacio abstracto. Y este eigen M no se aplica ahí. Entonces me va a dar error, ¿no? Y esa es otra de las desventajas que tiene Julia. No es fácil, no puedo calcular la información de los autovalores de esta matriz directamente, ¿no? Tengo que primero llevarla a un tipo de matriz más que el cual va a aceptar los algoritmos de el eigen, ¿no? Y para hacer eso yo tengo que transformarlo esto con este comando que se llama float. Entonces, ¿qué hace este comando float 64? ¿No? Aplicado a todas las entradas de la matriz M. O sea, esto lo que está haciendo es volver las entradas abstractas de mi matriz en puntos flotantes de 64 bits, ¿no? Porque para ese tipo de entradas nomás está creada este comando eigen, ¿no? Entonces, cuando le aplico recién me va a dar esto. Fíjense aquí, todo esto es, estos tres de aquí son los autovalores de de esta matriz M que está acá, ¿sí? Si yo cambio esto, lo hago ejecutar de nuevo porque es aleatorio, ¿no? Todo va a cambiar, el polinomio característico, y aquí de nuevo va a cambiar los autovalores. ¿Se dan cuenta? Tres autovalores, ¿sí? Y estos de aquí, sin embargo, cuando aplico este comando eigen, no solamente me da los autovalores, sino también me da los autovectores, ¿no? Haya una base de autovectores para estos tres autovalores, ¿sí? Entonces, enseguida en lo que vamos a hacer de teoría, vamos a ver por qué salen tres, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual uno puede trabajar con los comandos, ¿no? Ahora, si yo cambio esto a una matriz un poco más grande, digamos de tamaño 7, ¿no? Aquí esto me va a calcular su polinomio característico abstracto, formal, ¿no? Y aquí voy a poder sacar sus autovalores, y fíjense que aquí hay entradas complejas, ¿no? Hay raíces complejas, y aquí también y estos son los autovectores, ¿no? Ahora fíjense que aquí es de tamaño 7 por 7 también. Entonces hay que saber por qué da así, ¿no? Entonces,
Para acceder a estos datos específicamente, uno puede utilizar unos otros comandos. Por ejemplo, si yo quiero ver solamente eh, punto, a ver, un ratito, ¿cómo era esto? Eigen. Aquí está, los eigenvectores, ¿no? Eigenvex para ver solamente los eigenvectores, que son estos, ¿no? Y este sería el comando, eigenvex, ¿no? Eigen. Y para ver, para ver los eigenvalores es eigenvals, eigenvals, ¿no? Con eso solamente veo los autovalores, que son todos estos, ¿no? Entonces, esos son los otros comandos ya para ver solamente los autovalores, solamente los autovectores. Para ver los dos es simplemente eigen y ya. Ahí vemos los autovalores y abajo los autovectores, ¿no? En SageMath, para ver eso, uno tiene que igual aplicar métodos. Esto es para ver los autovalores, que serían estos, para esta matriz que nos hemos creado aquí de juguete, ¿no? Que ya saben, si yo le voy incorporando más exactitud a la matriz, puede hacerse más complicadita la cosa, ¿no? Pero no nos vamos a complicar con eso. Pero para ver los autovectores, ¿no? Por ejemplo, aquí eigenvalues, podemos aplicar otro método, ¿no? Que es este eigenvalues left, ¿no? Right, perdón. Eigenvectors, eigenvalues, aquí está para los eigenvalues, y eigenvectors, right, que serían los autovectores, que serían estos, ¿no? Y es un poco diferente porque aquí lo que muestra son el autovalor, el autovector y la multiplicidad. O sea, tiene tres informaciones. El autovalor, que es este, el autovector, que sería este vector de tres entradas, porque estamos en R3, ¿no? Y su multiplicidad, que es 1, aquí igual 1, aquí igual 1, ¿no? Para ir accediendo a estos valores específicamente a los autovectores, uno ya tiene que entrar con los atajos, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo el 1, veo el segundo, aquí el índice empieza en 0 porque estamos en Python, ¿no? Entonces, esto es para el primer autovalor. El primer autovalor, su autovector y su multiplicidad. Si quiero ver solamente el autovector, entonces entro a la entrada, que sería en este caso 0, 1, 1. Ahí. Entonces, con eso yo veo el autovector. Entonces, puedo trabajar con el autovector. ¿Sí? Es la manera en la cual uno puede ir extrayendo los datos que nos arroja autovectores right. ¿No? Ahora, ¿por qué right? Porque en realidad hay dos nociones que nosotros estamos considerando solamente una noción de autovector, la de autovector derecho, ¿no? El autovector derecho es un autovector que es este, ¿no? Esa es la definición que hemos estado haciendo, que es esta. Sin embargo, también hay la noción de autovector izquierdo, ¿no? Que es al otro lado. Sería la de X, ¿no? A igual a lambda X. Son ligeramente diferentes, pero son nociones que si bien son diferentes, son duales, ¿sí? Son nociones duales de autovalores. Estos son los autovalores derechos, autovalores izquierdos, cuando ocurre esto, ¿no? Es por eso que en el SageMath hace esa diferencia, ¿no? Y esto tiene sentido especialmente cuando consideramos estructuras no conmutativas, ¿no? Es decir, cuando tenemos estructuras conmutativas como las que estamos trabajando, no hay mucha diferencia entre estas dos nociones, ¿no? Pero cuando trabajamos, por ejemplo, en anillos que no son como estos, los enteros, los racionales, sino no conmutativos, por ejemplo, polinomios, ¿no? O sea, polinomios de polinomios, ¿no? Donde los productos de las entradas ya no van a ser conmutativos, ahí tiene sentido hablar más sentido hablar de autovalores izquierdos, autovectores izquierdos y autovectores derechos, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que ver un poco con el tipo
de base en la cual trabajamos la teoría, ¿no? En este caso nosotros estamos trabajando con conjuntos esencialmente numéricos, entonces nosotros no tenemos tanto problema con esto del autovector izquierdo o autovector derecho, ¿no? Entonces, son duales. No es que sean lo mismo, ¿no? Porque el producto no es el mismo, pero sí son duales, ¿no? Eso es lo que hay que tener algo de... Ah, perdón, aquí es un datito, aquí estoy haciendo mal, ¿no? Esto es... si se dan cuenta, esto está mal, porque... a ver, lo voy a ejecutar de nuevo. Aquí yo tengo... Esto es de... si lo ven el tamaño, esto es de n por 1, ¿no? Entonces esto tengo que cambiarlo por transpuesta. ¿Ya? X transpuesta, ¿no? Entonces esto me va a dar de 1 por n por n, y esto me va a dar lambda por x de transpuesta. Perdón, esto es así, ¿ya? Disculpen. Muy bien, entonces esa es la razón por la cual, entonces esa es la manera en la cual uno puede trabajar con autovectores. Igual aquí es independientemente del tamaño, ¿no? Aquí, eh, eh, por ejemplo, bueno, a ver, voy a hacerlo rápido, ¿ya? Vamos a hacer con una matriz aleatoria con entradas en el campo Q de tamaño n, n, que me va a dar error porque no he definido quién es el n. Entonces el n lo voy a poder manipular, solo que aquí no, el slider, hay slider, pero no me acuerdo ahorita cómo se lo llama. Ya, luego lo voy a ver, ¿ya? Y además no es reactivo. Estos cuadernos Jupyter no son como los de cuadernos de Pluto, que son reactivos. Tú vas cambiando algo, por ejemplo, aquí vas cambiando lo que siempre les había mostrado, vas cambiando esto y todo va cambiando, ¿no ve? Eso se llama que es reactivo, ¿no? Esa es la característica buena que tienen los cuadernos de Pluto, ¿no? Pero los de Júpiter no son así, ¿no? De todas maneras, igual se puede hacer cosas, ¿no? Entonces, esto ya no va. Y aquí ya me va construyendo matrices aleatorias con entradas racionales, ¿no? A ver, vamos a ver alguna más. Así, ¿no? Solo que, ¿por qué me está dando puros enteros? Ah, ahí está bien. Entonces, pero lo voy a hacer crecer el tamaño 5. Y aquí el polinomio característico, bueno, esto lo voy a hacer, lo tengo que hacer crecer todos, ese es el problema, no es reactivo. Pero aquí, fíjense, esto se puede volver bastante complicado, aunque como son puros números, lo va a hacer por algoritmos numéricos, ¿no? Entonces voy a entrar a eigenvalues, así, y vamos a ver, ahí me da, ¿ve? Entonces fíjense, nos da numéricos, ¿no? Porque estamos tomando el QQ, no hay entradas simbólicas, y además fíjense, no le ha costado mucho porque hay bastantes ceros en la matriz aleatoria que ha construido, ¿no? Eso es una razón. En cambio, si miren, ya no hay tantos ceros, se va a volver bastante más complicado y ya van a aparecer números complejos aquí, ¿no? Entonces ese es el tema aquí, ¿sí? Eh, eso, ¿no? Bueno, aquí casi siempre va a ser la parte más numérica, entonces, sin embargo, igual da la misma información, ¿no? Eh, como ustedes pueden ver, tiene ventajas y desventajas cada uno, ¿no? Si está trabajando numéricamente, esto es bastante manipulable, pero aquí conceptualmente, cuando uno trabaja con, por ejemplo, matrices simbólicas, el SageMath es una mejor opción, ¿no? Especialmente si quiere entender algunas ideas probablemente que no corresponden al ámbito numérico, ¿ok? Entonces eso es respecto a cómo utilizar los comandos o qué herramientas pueden utilizar para poder estudiar las propiedades de los autovalores y los autovectores, ¿ok? Bien, voy a pasar de nuevo al cuaderno para ya ir a la última parte de esto de las propiedades de las matrices. A ver, un ratito, voy a compartir. ¿Cómo es? Aquí. Ok, ahora sí. Entonces voy a volver a la parte teórica, ¿no? Eh, para acabar de una vez esto de las propiedades de los autovalores especialmente. Y voy a empezar bueno, voy a eh, recapitular, digamos, un poco sobre bueno, ya les había hablado de lo último que hemos hecho, pero
eh, a ver, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, estudiar un tipo de matrices que son las matrices simétricas, ¿ya? Un ratito voy a borrarlo, voy a cesar lo que estaba abierto porque se comió totalmente la memoria y no voy a poder abrir bien voy a cesarlo para poder ver bien eso. Bien, entonces habíamos visto esto de algunas propiedades y una de las últimas que habíamos visto es esta, pero una que se me pasó la anterior vez a hacer es una aplicación de esta propiedad ¿dónde la hemos hecho aquí? Una propiedad que se refería al determinante. ¿Dónde le hicimos? Mm, o sea, no lo he hecho. A ver un ratito. Mm, creo que no lo he hecho. O sea, se refería a que el determinante de la matriz es el producto de los autovalores. Eso lo hemos hecho. Mm, creo que sí, ¿no? Ya no me acuerdo. A ver, un ratito. Perdón. Porque si no, eso... ah, creo que no lo hice en este cuaderno, pero recuerdo haberlo hecho. A ver, a ver, a ver. A ver, un ratito. Voy a abrir este. mm, No, no. Bueno, a ver, lo voy a escribir. Creo que no. No sé por qué no. Ah, no, no es esto. No sé por qué no lo consigo encontrar, pero creo que lo había explicado. Ah, claro, sí, no lo pude guardar bien porque estaba mal mi equipo. Era esta propiedad que la voy a recapitular, ¿no? Era una propiedad que esencialmente decía lo siguiente: si yo tengo una matriz, bueno, lo voy a hacer muy esquemáticamente, ¿ya? Porque recuerdo que lo hicimos, sea A matriz, ¿no? Era una matriz de M por M, ¿no? De M por M, ¿ya? Y con autovalores lambda uno lambda uno lambda hasta lambda M, autovalores, ¿no? Y una propiedad que habíamos visto, ¿no? Era que la traza de la matriz era justamente la sumatoria de estos autovalores, ¿no? Lambda uno más lambda 2. Me acuerdo que lo hicimos. En el video creo que está, no me acuerdo. Pero lo voy a buscar. Y el determinante de la matriz A, es esa otra de las propiedades que habíamos visto, era, era el producto, ¿no? Lambda uno por lambda 2 y así, ¿no? Lambda m. Esta es una propiedad que habíamos visto, habíamos demostrado, ¿no? Y una de las aplicaciones de esta propiedad que la vamos a ver brevemente ahora es un teorema que ayuda mucho en el cálculo de determinantes especialmente. Esto sería como una aplicación, ¿no? Aplicación, ¿no? Que sería la siguiente: si yo tengo, por ejemplo, una matriz no singular simétrica, ¿no? Sea A M, de M por M, de M por M, ¿sí? Una matriz singular, o perdón, no singular, simétrica, ¿ya? Es decir, ¿qué significa simétrica? Que coincide con su transpuesta, y eso ya sabemos que significa que sus autovalores son reales, ¿no? Por si acaso, simétrica. Eh, y y se
de vectores, ¿ya? ¿Sí? Entonces, una de las aplicaciones que va a tener esto, que, bueno, le voy a dar el esbozo de la demostración y les voy a pedir que ustedes lo demuestren, es que con esto se puede demostrar esto, el determinante de A, de la matriz A más C por D transpuesta, así, es igual a el determinante de A, solamente el determinante de A, ¿no? Por el determinante, por este número, 1 más D prima de transpuesta, que sería de 1 por n, entonces por el inverso, a la menos 1, porque es no singular, ¿no? Y por el c, que sería de n por 1, así, ¿no? Esta es una aplicación muy interesante de este resultado, porque fíjense, generalmente uno lo que hace a veces es tener errores en las mediciones cuando uno está midiendo cosas, ¿no? Y de todas formas uno quiere saber si el determinante de algo con todo y esos errores lo puede calcular. Entonces esto me da justamente una forma de calcular el determinante de una perturbación. Imagine, este es el A, ¿no? Ese A es no singular, ¿sí? Y además es simétrico. Entonces lo que nos está diciendo esto es que si perturbo el A un poquito, ¿no? Yo tengo una fórmula para calcular el determinante de esa nueva matriz, ¿no? Es decir, en lugar de calcular de nuevo el determinante de la matriz, lo único que tengo que hacer es calcular este número de acá, ¿no? Este número de acá, donde el a la menos 1 yo ya lo voy a tener de antemano, ¿no? Entonces me facilita el cálculo de la perturbación de una matriz. Es decir, tengo a perturbado, esto imagínenlo como una perturbación. Fíjense que esto no es nada más que una matriz de n por n, ¿no ve? Este C es de n por 1 y este D es de n por n. Son los productos cruzados. ¿Se acuerdan los productos cruzados de las entradas de una matriz? Es decir, el C imagínenselo así. C1, C2 y así, ¿no? Hasta un C. Y el D, imagínenselo igual, ¿no? D1, D2 y así, ¿no? Hasta el D. Esta matriz, C por D', como hemos visto en el primer capítulo, es nada más que los productos cruzados, C1 de 1, C1 de 2, C1 de 3 y así, ¿se acuerdan? Y entonces, eso es nada más que una perturbación de A. Entonces, esto me va a permitir calcular esa perturbación, ¿no? La demostración de esto simplemente pasa por escribir de una manera conveniente esto y aplicar propiedades de determinantes, ¿no? Simplemente escribimos D de A más C por D a la menos 1 así, y lo escribimos esto como D de A, factorizamos el A así, y aquí me va a quedar simplemente la identidad I, ¿no? I sub M, la matriz identidad, ¿no? Más, y aquí la inversa, ¿no? A la menos 1 de C por D al D prima. Ah, perdón, aquí está mal. No es D a la menos 1, es D prima. Cuidado, ¿ya? Esto es D prima. Ups, así, ¿no? Así lo puedo escribir, ¿no? C por D prima. Y lo que podemos hacer para un poco simplificar la notación es llamarle a esto B, ¿no? Entonces esto me va a quedar simplemente por propiedades de determinantes, me va a quedar esto como determinante de A por el determinante de esta matriz. I sub M más B por D prima. Así, ¿no? Ok, y entonces este resultado de acá me va a ayudar a calcular justamente este determinante, ¿no? ¿Por qué? Porque este determinante lo que vamos a hacer es considerar cualquier vector ortonormal a D, ¿sí? Voy a agarrar un vector de CAD de ortonormal, un vector ortonormal a este D, que está aquí, este D, ortonormal a D. Ah, perdón, estoy haciendo mal, CAX, ¿no? Voy a tomar un X. Quiero agarrar cualquier vector ortonormal. CAX ortonormal a D, ¿no? Entonces, si yo hagas un vector ortonormal a D, y yo lo opero con esta matriz, es decir, hago I sub M más B por D prima en un X, ¿no? ¿Qué me va a dar? Bueno, este X se va a repartir con esta identidad, me va a dar X, ¿no? Más
y esto me va a dar B por D' por X. Pero como es ortogonal, X es ortogonal a D, así, entonces esto me va a dar C. Por lo tanto, esto me va a dar igual al mismo X. ¿Me dan cuenta? ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como 1 por X, ¿no? Y como el X es distinto de 0, bueno, aquí no lo he dicho, pero lo voy a decir aquí, X distinto de 0, por si acaso, ¿no? ¿Qué me está diciendo esta relación? Esto igual a 1 por X. Me está diciendo que este 1 es autovalor de esta matriz, ¿no? Entonces, luego 1 es autovalor de, es autovalor de esto, I sub m más B por D, perdón, esto es B por D prima, ¿no ve? Es un autovalor, eso es lo que me está diciendo esto, ¿no? La matriz por X es igual a 1 por X, entonces este 1 es autovalor y este X es su autovector, ¿no? Pero ustedes saben que por cuánto, podemos, para cada, podemos escoger una base de los autovectores, perdón, de los vectores ortonormales a este D, ¿no? Y la dimensión que va a tener es m-1, es decir, los autovectores, los vectores ortonormales a un vector dado, puedo escoger m-1 vectores ortonormales a ese D. Imagínense en el espacio, por ejemplo, si ustedes agarran un vector cualquiera, ¿no? Como este D que yo estoy agarrando, ¿cuál es la dimensión del espacio de los vectores ortonormales este D? Esos vectores van a formar un plano, ¿no? ¿Y cuántos van a haber ortonormales? A lo más puedo hallar 2, ¿no? Porque tiene dimensión 2, ¿no? Dimensión igual a 2. Este plano son los vectores que son ortogonales al D, ¿no? Entonces, ¿cuántos van a, cuántos vectores ortogonales puedo encontrar ortogonales a D? Puedo hallar a lo más m-1 vectores ortogonales, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces este 1 es un autovalor de esta matriz, ¿no? Y la multiplicidad, ¿no? Con multiplicidad con multiplicidad m-1 máximo, ¿no? Como máximo, como máximo. ¿Por qué? Como máximo, ¿no? ¿Eso por qué? Porque justamente ahí estamos, bueno, lo voy a escribir aquí, porque hay a lo más m-1 vectores, por más o menos la idea que les estoy diciendo aquí, vectores linealmente independientes, ¿no? Y ortogonales a D, ¿no? Dientes y ortogonales a D. Ortogonales a D. Y cada uno de esos vectores ortogonales a D, ¿no? Es un autovector, ¿no? Porque aquí yo he agarrado cualquier vector ortonormal a D. Y estoy diciendo que es, y esto muestra de que es un autovector, ¿no? Por lo tanto, este 1 tiene multiplicidad a lo más m-1. ¿Por qué? Porque justamente la suma de estos, todos tienen multiplicidad 1, ¿no? Esto va a ser 1, 1, así, ¿no? Cada uno tiene multiplicidad 1. Y como tiene que sumar m-1, solamente uno de ellos podría ser distinto de 0, ¿no? O perdón, distinto de 1, ¿no? Entonces, justamente a causa de esta proposición, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ahí sale que va a tener multiplicidad m-1, ¿no? Por este motivo, ¿no? Por el hecho de que hay m-1 vectores linealmente ortogonales. Perdón, hay m-1 linealmente, vectores ortogonales linealmente independientes, ortogonales a D, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ahí surge entonces que la traza de esta matriz de I sub M más B por D a la D prima, igual, ¿no? ¿A qué sería igual?
sería igual a la suma de los autovalores, ¿no? Por esta proposición, ¿sí? Entonces, esa suma sería el 1 más el 1 más, ¿no? Los autovalores, ¿no? M menos 1 veces, así, M menos 1 veces, claro, M menos 1 veces, pero aquí me estoy olvidando de algo, un ratito. Ay, 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 vamos a... Me estoy olvidando de lo siguiente, fíjense, me estoy olvidando del producto, ¿no? Fíjense, bueno, lo voy a hacer aquí. Voy a hacerlo así, lo voy a dejar pendiente esto un ratito, ¿ya? Más, un ratito lo dejaremos pendiente y veremos el determinante. El determinante de I sub M más D por D prima, ¿no? Ustedes saben, esto es 1, ¿no ve? Es 1 más y las entradas de este de aquí, ¿no? Entonces, esto, al hacer ese producto, al sacar el determinante de esta matriz, ¿no? Solamente voy a tener el producto de la diagonal, ¿no? Es decir, la diagonal, las entradas de la diagonal de esta matriz, ¿cuáles serían? Era un cachito. A ver, voy a escribirlo aquí ya para recordar lambda 1, lambda 2, esto es lambda m, ¿no? Y esto es el producto lambda 1, lambda 2, lambda m. ¿Ok? Entonces, estos, m menos 1 de estos van a ser unos, ¿no ve? Sí, son 1, por lo que hemos visto aquí, que el 1 es autovalor de multiplicidad a lo más m menos 1. Entonces, todos estos van a ser 1 hasta aquí, ¿no? Más algo, y ese algo lo vamos a sacar de aquí. Entonces, todos van a ser 1 y me va a quedar simplemente uno de ellos, que vamos a suponer que es este de aquí, ¿no? Lambda m, así, ¿no? Entonces, este que sería el autovalor final, ¿no? Tendría que ser sí o sí igual a 1 más D' por B, ¿no? Así. ¿No ve? Porque fíjense que como esto es una matriz, claro, no todos pueden ser 1, ¿no? Si todos fueran 1, aquí tendría directamente solamente m, ¿no? Y esto tendría que dar directamente 1, ¿no? Entonces el último autovalor de este tiene que ser exactamente este. Entonces esto vendría aquí, ¿no? 1 más, bueno, 1 ya está tomado de aquí, entonces sería más db, más d'b, así, ¿no? Entonces tendría aquí, hasta aquí tendría m menos 1, m menos 1 de los primeros m menos 1, m menos 1 más 1 más d prima b, así, ¿no? Y esto sería igual a m más d prima b. Ahora sí. Entonces con eso, esto ya implicaría justamente esto, ¿no? Que el último autovalor es 1 más d prima b, ¿no? A ver, un ratito. Esto lo quiero explicar mejor. Tiene multiplicidad m menos 1, 1. Entonces sería 1 más, más. Y esto sería m más d prima b. Ya, sí, está bien. Ya. Listo. Entonces, por lo tanto, el determinante, finalmente el determinante de esto sería exactamente eso, ¿no? 1 más d prima b. Así, ¿no? Porque ya sabemos que el último tiene que ser este. Y estos son los primeros, por esto. El último tiene que ser este, por la
O sea, la traza de esta matriz, o sea, si ustedes calculan esta matriz, eh, eh, solamente aquí lo que hacemos es sumar la diagonal. Entonces, ¿cómo son las entradas de esta matriz? Pues eso no lo he explicado, ¿no? Esto es 1 más y la entrada de este, ¿no? Que sería B1 de 1 más B1 de 1, B1 de 1, así, ¿no? Perdón, al revés. 1 más B1 de 1. La otra entrada sería 1 más B2 de 2. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? ¿No? Entonces, de ahí surge esto de aquí, ¿no? Del cálculo de la traza de esta matriz, que tiene que ser sí o sí igual a esto, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esto es por si acaso así, y esto es I sub M más B por D prima. Así, ¿no? Ok. Y se da al revés porque esto, ustedes saben que si esto lo suman, ¿no? Va a tener 1 más, 1 más, y esto lo puedo ver como un producto interno, ¿no ve? D1 por B1, así, lo estoy dando la vuelta nomás, ¿no? Más D2 por B2, ¿sí? Más, ¿no? DN por BM, perdón, y esto es nada más que D' por B, ¿no? De ahí surge, por si acaso, esto de cómo se calcula la traza, de cómo es la matriz. Lo que hay aquí no me importa, ¿no? Porque solo estoy calculando la traza, ¿no? Que es la suma de estos. Entonces, la suma de esos siempre va a ser de esta forma, ¿no? Lo que tenemos que ver bien es que justamente la suma de lo que estamos esperando, ¿no? Que sería M más D' por B, ¿no? Yo lo he escrito así para hacer notar el hecho de que tengo también que hacer coincidir con que la suma de los primeros autovalores, o M menos 1 de estos unos que aparecen aquí corresponden también a los autovalores, ¿no? Por si acaso, ¿ya? O sea, esto de aquí surge del cálculo directo de la traza, ¿no? Y esto de aquí surge de especificarlo como la suma de unos y hacer coincidir con estos, ¿no? Que varios de estos de que estos son unos, ¿no? De ahí surge. Por eso es que el final, el último, es el que me va a dar justo este, ¿no? Que es el determinante, que es el que quería calcular. Entonces, finalmente, teníamos esto, ¿no? Que el determinante de A más C de prima era igual a esto. Pero lo que acabamos de ver es que justo este determinante de aquí había sido exactamente 1 más de prima B, que es el último factor de acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que el determinante de A más C de prima, determinante de A más C de prima, es igual a, eh, ¿dónde está? El determinante de A por eh, por el determinante de este, pero el determinante de este es justo este, ¿no? Entonces, es lo que queríamos demostrar, 1 más de prima B, pero el B no es nada más que era un nombre, A a la menos 1 por C, A a la menos 1 por C, y ya está, ¿no? Entonces, fíjense cómo, así es como se utilizan estas propiedades de los autovalores para ir obteniendo, por ejemplo, esto que es una técnica en realidad. Creo que tiene un nombre, no me acuerdo cuál es el nombre ahorita, pero es un método para poder calcular el determinante de matrices perturbadas a partir del determinante de la matriz eh, ah, original, ¿no? Solamente con la ayuda de la inversa, ¿no? Entonces es una muy buena... claro, obviamente aquí A tiene que ser simétrica y todo eso. Entonces son las condiciones que se tienen que cumplir, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a otra de las propiedades importantes, ya más directamente, teorema. Otra de las propiedades fundamentales que hay que conocer de las matrices es que si yo tengo autovectores, una cantidad de autovectores menor a la dimensión de la matriz, o sea, el tamaño de la matriz, M, digamos, entonces autovalores distintos tienen autovectores linealmente independientes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tomamos sean
digamos, x1 hasta xr, ¿no? Con r, bueno, perdón, estos son autovectores, ¿no? Autovectores, autovectores de A de M por E, ¿no? Y R menor, menor o igual que M, ¿ok? Tengo autovectores de una matriz A de M por M, pero son R, ¿sí? O sea, una cantidad menor que el tamaño de la matriz, ¿no? Entonces, si lambda 1, así lambda 1 hasta lambda R son los valores correspondientes, son los respectivos autovalores, pero son todos distintos, entonces esa es la condición, ¿no? Eh, lambda, y son distintos 2 a 2, bueno, lo voy a escribir así, lambda i distinto de lambda j para i distinto de j, eso quiere decir que todos son distintos, ¿no? Eh, eh, son todos distintos, son distintos 2 a 2. ¿Ya? Entonces, este es un resultado fundamental. Entonces, los autovectores tienen que ser linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, x1 hasta xr son linealmente independientes. Esa es una propiedad crucial. ¿Sí? Esta es una de las primeras propiedades más importantes de autovectores, ¿no? De que si tengo un conjunto de autovalores distintos, sus autovectores tienen que ser correspondientes, tienen que ser linealmente independientes. La demostración no es muy complicada, pero sí es algo conceptual, ¿no? Entonces vamos a hacer una demostración, la tradicional, ¿no? En realidad esta no. Eh, Estaba pensando la otra vez si podría hacerse una demostración así bien matricial, pero no la he visto mucho. Entonces vamos a hacer la demostración más clásica, ¿no? Que es simplemente por contradicción, ¿no? Vamos a suponer que son linealmente dependientes, ¿no? Entonces supongamos, bueno, demostración, bueno, hacemos con esto nomás, demostración. La idea es simplemente suponer que son linealmente independientes. Supongamos que x1, que estos autovectores, ¿no? Que corresponden a autovalores diferentes, son linealmente dependientes. Entonces, si son linealmente dependientes, ustedes saben que nosotros podemos, si yo voy quitándole valores, ¿no? Si yo voy quitándole valores, ¿no? Puedo llegar a un conjunto mínimo hasta donde comienzan a convertirse en linealmente independientes. Es decir, me explico. Yo tengo que estos son linealmente dependientes. Entonces yo puedo agarrar un x1 solito, ¿no? Entonces solito es un conjunto linealmente independiente, ¿no? Entonces puedo ir aumentándole, ¿no? Elementos, x1, luego x2, y preguntarme si es linealmente independiente o no, ¿sí? Puede que sí, puede que no, ¿no? Si no lo es, le voy a ir buscando, voy a irle aumentando sucesivamente, ¿no? La idea es encontrar el mayor, ir encontrando el mayor conjunto linealmente independiente, tal que si le aumento uno más, se vuelve linealmente dependiente. Esa es la idea. Entonces, ¿eso cómo se lo expresa formalmente? Lo que hacemos es tomar creo que lo habíamos hecho más o menos, es la misma idea que hemos aplicado aquí, ¿no? Porque aquí igual hemos hecho por contradicción, ¿no? Hemos agarrado aquí, si no me equivoco aquí, o antes, ya no me acuerdo, ¿eh? En alguna demostración hemos hecho esto, pero creo que está en el que lo vocé accidentalmente. Bueno, lo voy a hacer, voy a volver a hacer, ¿ya? Porque es una técnica que
una y otra vez uno la tiene que usar. Entonces tomamos un conjunto linealmente independiente y vamos a encontrar sea, digamos, S, ¿no? Le voy a llamar S, sea S el mayor entero positivo, ¿sí? Tal que de este conjunto, tomando desde el X1 hasta este XS, es linealmente independiente. ¿Ok? Esa es la forma en la cual eh, eh, vamos a tomar este S, ¿ya? Como les había dicho, este S existe porque si yo tomo solamente un elemento, entonces ya es linealmente independiente. Entonces ya hay el 1 ya está dentro de estos enteros que hacen eso, ¿no? Lo que voy a hacer es tomar el más grande, tal que esto se vuelva linealmente independiente, ¿no? Entonces, es decir, a ver si lo puedo esquematizar un poco mejor, ¿ya? Porque esto es importante que quede claro. Eh, Tomo X1 es linealmente independiente. Entonces, este S tiene que ser mayor o igual que 1, porque hay al menos un conjunto. Este conjunto va a ser linealmente independiente. Luego le voy a ir aumentando X1, X2. ¿Es linealmente independiente? Digamos que sí. Entonces este S tiene que ser mayor o igual que 2, ¿sí? Pero puede ser más grande, ¿no? Pero digamos que este X2, no, este X1, X2 no es linealmente independiente. Entonces este S es mayor o igual que 3. ¿Por qué? Porque de 2 ya no puede ser, ¿no? Entonces luego sigo X1, X2 y X3. Y me pregunto de nuevo, ¿es linealmente independiente? Sí. Entonces este S es mayor o igual que 3. No es el máximo porque puedo ir aumentando y ir viendo si es linealmente independiente, pero va a llegar un punto en el cual yo voy a llegar a un X1, X2, hasta un XS, que es justamente el que estoy buscando, XS, donde va a ser linealmente independiente, pero ya no le voy a poder aumentar uno más sin que sea linealmente independiente, es decir, va a ser el máximo que va a tener esa propiedad, ¿no? Y ese S tiene que ser menor o igual que este R, porque solo puedo tomar a lo más R elementos de ese conjunto, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de cómo se construye este S. Es el mayor entero que hace que esto sea linealmente independiente, ¿no? Entonces, este S, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si yo tomo uno más de eso, sí o sí tiene que ser linealmente dependiente por construcción. Entonces, ¿no? Entonces, si yo tomo X1, X2 hasta el XS y tomo uno más, XS más 1, por la forma como he construido este S, este sí o sí es linealmente independiente. Perdón, es linealmente dependiente, ¿no? Porque este S es el mayor entero que hace eso. Si tomo uno más, ya se vuelve automáticamente linealmente dependiente, ¿no? Por eso hago esa toma de este S, para que garantizar que esto sí o sí sea linealmente dependiente, ¿ok? Muy bien, entonces como es linealmente dependiente, estos S más un vectores, ¿no? Nosotros sabemos por definición de dependencia lineal que existen, ¿no? Existen escalares que les voy a llamar alfa 1 hasta alfa S más 1, así, pero con un detalle, no todos nulos, ¿no? Esto es justamente porque son linealmente dependientes, no todos nulos, es decir, alguno de ellos es no nulo, ¿no? No todos nulos, tal que la combinación lineal se anula, ¿no? Alfa 1, X1, más y así sucesivamente, alfa S, XS, más alfa S más 1, XS más 1, se anula, ¿no? Eso es por la dependencia lineal, ¿no? Definición de dependencia lineal, ¿sí? Y aquí lo único que hacemos entonces es ahora aplicar la matriz, o sea, multiplicar esto por la matriz multiplicando, todo esto lo vamos a multiplicar, ¿no? Por esta matriz, A menos lambda sub S más 1, así, ¿ok? Así a los dos lados, ¿no? Alfa 1, X1, más así. Alfa S, XS, más alfa S más 1, XS más 1, ¿no?
igual a, y aquí a menos a alfa es, perdón, aquí me he olvidado el i, ¿no? I, disculpe. S más 1 i, así, de 0 sería aquí, ¿no? Entonces esto se va a hacer 0, ¿no? Ahora, fíjense, aquí aplicando las operaciones, ¿no? Haciendo las operaciones correspondientes, esto se va a quedar así, es decir, me va a quedar como el t alfa 1 puede ser, bueno, lo voy a escribir, alfa 1 y este a se va a aplicar a este vector, entonces me va a quedar aquí como a x1 menos alfa s más 1 y x1, así me va a dar el primero. El segundo me va a dar algo parecido, alfa 2 a x2, ¿no? Menos alfa s más 1, x2 y así sucesivamente, más bla, bla, bla. Hasta estos dos últimos voy a hacer, este sería alfa s, ¿no? AXS, ¿no? Menos alfa s más 1, ¿no? XS. Más, y este último finalmente, alfa s más 1, alfa s más 1, que sería alfa AX, AXS más 1 menos alfa S más 1 X S más 1, ya no me ha alcanzado, pero bueno, igual a 0, ¿ya? Todo esto me va a dar así. Pero estos X1, X2, todos estos son autovalores, son autovectores, perdón. Y tienen sus respectivos autovectores, perdón, autovalores, ¿no? Entonces esto me va a quedar como alfa 1 y aquí me va a quedar como alfa 1 x1 menos alfa s más 1 x1, ¿no ve? O sea, aquí fíjense, puedo factorizar el x1, entonces directamente ya lo voy a factorizar, entonces me va a quedar simplemente estas diferencias, ¿no? Alfa s más 1 x1, ahí me va a quedar eso. Más alfa 2, y aquí lo mismo, haciendo el mismo procedimiento, me quedaría alfa 2 menos alfa lambda s más 1 x2, así, ¿no ve? Más y así sucesivamente, aquí igual, ¿no? Alfa s, ¿no? Aquí me quedaría lambda s menos lambda s más 1 x, perdón, así, xs, así, ¿no? Y aquí, y esta es la parte importante, esto me va a quedar alfa s más 1, ¿no? Y aquí me va a quedar justamente lambda s más 1 menos lambda s más 1, xs más 1 igual a 0, pero este último se anula, ¿no? Se va a volver 0, ¿sí? Y solo me va a quedar esta suma de acá, ¿no? Que son exactamente s en el sumando, ¿no ven? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ellos, mira, ya no hay el aquí xs más 1, ya ha desaparecido en esta suma. Entonces aquí lo que yo tengo es una combinación lineal, ¿no? Estos son los escalares, los que estoy resaltando, de x1, x2, xs. Pero yo sé algo igualado a 0. Pero yo sé algo de ese conjunto. Sé que es linealmente independiente, ¿no? Y como es linealmente independiente, una combinación lineal igualada a 0, los coeficientes tienen que ser todos ceros. Entonces, alfa 1, lambda 1 menos lambda s más 1 tiene que ser 0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, eh, este igual tiene que ser 0. Alfa 2, lambda 2 menos a lambda s más 1 igual a 0 y así sucesivamente. Este igual, al final, así, hasta alfa s, lambda s menos lambda s más 1 tiene que ser igual a 0. ¿No ven? Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Bueno, miren, ¿qué propiedad tenían los lambda? Los lambda tenían la propiedad de que todos ellos eran distintos entre ellos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto es distinto de 0. Esto es distinto de 0, ¿no? Esto es distinto de 0, ¿no? Esto es distinto de 0 y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, eso, ¿cómo llegamos a una contradicción de ahí?
de que si esto es distinto de cero, lo único que puede ser cero es este, alfa 1 igual a cero, alfa 2 igual a cero, alfa S igual a cero. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? De que el único que podría ser no nulo, ¿cuál tendría que ser? El único que tendría que ser, no, que podría haber sido no nulo es alfa S más 1, ¿no? Pero si este alfa S más 1 es igual a 0, entonces aquí yo tengo una combinación linealmente independiente, ¿no? Entonces eso ya es una contradicción. Y si alguno de estos no es nulo, entonces va en contradicción con el hecho de que la forma como yo he escogido el S, ¿no? Entonces, de ahí nosotros sí o sí tendríamos que alguno de los coeficientes o alguno de los lambda i tendría que ser igual al lambda h más 1, ¿no? Para que no todos, si es que no todos son nulos y no lo es este no lo puede, no puede ser este nulo, perdón, no pueden ser todos nulos y este no nulo, ¿no? Alguno de ellos tiene que ser no nulo, de los alfa, hemos dicho aquí, ¿no? No todos nulos. Pero si alguno de ellos es no nulo, como este tampoco es nulo, este tendría que ser nulo, entonces eso es una contradicción, ¿no? Entonces, por lo tanto, por tanto, por tanto, lambda i sería igual a lambda s más 1 para algún i, ¿no? Y eso es una contradicción, contradicción con la forma como, por esto, ¿no? Estos todos son distintos, ¿no? Y si alguno de estos alfas es no nulo, entonces me llevaría a esta contradicción, ¿no? Listo. Entonces, con eso está demostrado que hemos demostrado que hemos demostrado, así, que son linealmente independientes, ¿no? Entonces, por tanto, ¿no? El conjunto original X1 hasta XS, perdón, hasta XR, ¿no? Son linealmente independientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la cual se demuestra la independencia lineal. Y esta es más o menos la demostración más estándar que hay de ese hecho, ¿no? Muy bien, entonces con esto nosotros ahora tenemos la siguiente consecuencia, que es lo que nos interesa, ¿no? Consecuencia, que nos va a llevar a la definición, una de las definiciones más importantes que tenemos que analizar. A ver, ya. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que si nosotros tenemos autovalores distintos, ¿no? Digamos, tres autovalores distintos, ¿no? Por ponerlo de una forma sencilla, si tenemos tres autovalores distintos, lo que acabamos de demostrar, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bueno, en realidad no debería escribirlo así, ¿no? Porque este puede ser distinto de este y este distinto de este, pero estos dos podrían ser iguales, ¿no? Por eso es que generalmente se coloca distintos 2 a 2, ¿no? Para entenderlo mejor lo voy a colocar así. Digamos que tengo tres autovalores, ¿no? Y todos son distintos entre ellos. Así, mejor así. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que si tengo tres autovalores distintos y cada uno tiene su respectivo autovector, digamos, este lambda 1 tiene su autovector que es x1 y este tiene su autovector que es x2 y este tiene su autovector que es x3, ¿no? Entonces, estos tres tienen que ser linealmente independientes. Eso es lo que hemos demostrado, ¿no? Que autovectores correspondientes a autovalores distintos 2 a 2 son linealmente independientes. Eso es esencialmente, eso es lo que hemos demostrado. ¿Listo? Entonces, eso lo ahora vamos a suponer que esto vale para una matriz de 4x4, 5x5, ¿sí? O de cualquier tamaño, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una matriz de M por N, ¿sí? De M por M, y que tiene exactamente eh, M autovalores distintos, con exactamente, ¿ya?
m autovalores distintos. Pero cuando digo distintos, estoy diciendo distintos 2 a 2, ¿no? Distintos. M autovalores distintos, lambda 1, lambda 2, así, hasta lambda m. Eso puede no suceder en general, ¿no? Puedo tener 3 autovalores distintos o una matriz de 10 por 10 puede tener 4 autovalores distintos, ¿no? Porque ya saben que se puede repetir por sus multiplicidades, ¿no ve? Pero vamos a suponer que hay exactamente m distintos, o sea que coincide con el tamaño de la matriz, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo nuestra proposición es que para estos autovalores distintos, ¿no? Existen autovectores x1, xm, autovectores, ¿no? Correspondientes, lo voy a escribir, ¿ya? Correspondientes, que significa que el x1 es autovector de lambda 1, x2 es autovector de lambda 2 y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, lo voy a escribir así. Creo que lo correcto es escribirlo así. Autovectores de lambda 1, lambda m, correspondientemente, ¿no? Eso es creo que más entendible. Demente. Creo, no estoy seguro. Ya. Pero se entiende, ¿no? Es decir, se cumple esto, ¿no? Que el AX1 es igual a lambda 1, X1 y así, ¿no? Y AXM es igual a lambda M, XM. Así, ¿no? Eso es lo que significa esencialmente, ¿no? Pero lo que acabamos de demostrar es que estos de aquí son linealmente independientes, ¿no? Eh, y son linealmente independientes. Y son linealmente independientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir eso? Me va a permitir montar una matriz, ¿no? Entonces, sea la matriz, vamos a montar esta matriz, que le voy a llamar X, que va a ser la matriz que va a tener como columnas esos autovectores, X1, X2, ¿no? XM. Entonces, por la proposición anterior, ¿qué puedo decir de esta matriz? Que las columnas son linealmente independientes, entonces esto es una matriz inversible. ¿Ok? Por un lado. ¿Sí? Y además, por estas relaciones de acá, que es la que caracteriza a los autovalores y autovectores, a los respectivos autovectores, ¿no? Si esto yo lo multiplico por A, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener AX igual a, ¿no? AX1, ¿no? Estoy multiplicando en bloque X2, AXM, ¿no? Entonces, por estos de aquí, por estas identidades de aquí, esto, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en lambda 1, X1, ¿no? Y así sucesivamente, lambda eh, M, X, M. Así, ¿no? ¿Sí? Y esto yo lo puedo reescribir de una forma, de esta forma, en forma de multiplicación de matrices, ¿no? Si yo considero lo puedo ver así, la multiplicación de esta matriz, ¿no? No estoy seguro, pero si esto va a resultar, a ver, un ratito. Quiero verlo esto como una multiplicación. Ya sé, vamos a hacer esto. Vamos a definir claro, la matriz lo quiero ver como una multiplicación. Ya. Así lo vamos a ver, fíjense. Lo voy a mover esto un poquito, así lo voy a hacer. X1 por lambda 1, así. ¿Ya? XM por lambda M. Visto como multiplicación bloque, ¿no?
Entonces esto lo vamos a poder ver como la matriz esta, x1, x2, así, xm, por esta matriz, lambda 1, lambda 2, y así lambda m, ¿no ven? ¿Sí? Fíjense. ¿Se acuerdan cómo hemos hecho la multiplicación vector? O sea, lambda 1, lo tengo que, todo esto es 0, ¿no? Por si acaso, 0. ¿No? Esto es como la matriz, este lambda 1 lo puedo identificar como la matriz lambda 1, 0, 0, 0. O sea, el vector lambda 1, 0, 0, 0. ¿No? Entonces, al hacer esta multiplicación de fila a columna, lo que me va a ir quedando son justamente estos vectores en cada columna, ¿no? Entonces lo puedo ver así. Y esta matriz es lo que llaman una matriz diagonal, ¿no? Y le vamos a poner un nombre. Aquí entonces me va a quedar la matriz X por diag. Esa es la notación. Diag. La matriz diagonal de entradas lambda 1, lambda 2 y así, hasta el lambda m, que son todos distintos, ¿no? ¿Ok? Entonces le voy a llamar XD, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, de tener exactamente m autovalores distintos, nosotros podemos escribir A por X, existe una matriz X que hace esto. A por X es igual a X por una matriz diagonal. ¿Se dan cuenta? Y si yo ahora esto, o sea, vamos a tener esto, ¿no? AX igual a X por una matriz diagonal, donde la diagonal, la D es la matriz que tiene entradas las diagonales, justo los autovalores de la matriz. Así. Lambda M, por si acaso. ¿Ya? Si lo premultiplico por X, voy a tener X a la menos 1 por A por X igual a D. ¿No ven? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en última instancia esto? ¿No? Si ustedes recuerdan, esta es la definición de similaridad, ¿no? Lo que nos está diciendo es que nuestra matriz A es similar a una matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal son justamente los autovalores de la matriz A, ¿no? Entonces, A es similar a una matriz diagonal. Diagonal. ¿Ok? ¿Ok? Y cuando esa situación se da, vamos a decir, y justamente esto nos va a llegar nos lleva a la definición de matriz diagonalizable, ¿no? Definición. Cuando esto sucede, se dice que la matriz A es diagonalizable, ¿no? Entonces vamos a definir una matriz A es diagonalizable, ¿no? Si es similar a una matriz diagonal. Matriz diagonal. ¿Ok? Eso es lo que vamos a llamar una matriz diagonalizable, ¿no? ¿Ok? Cuando podemos transformarla en una matriz diagonal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice lo anterior? Lo anterior nos dice que si una matriz de 3 por 3 tiene 3 autovalores distintos, es diagonalizable, ¿no? Si una matriz de 5 por 5 tiene 5 autovalores distintos, entonces es diagonalizable, ¿no? Y cómo hallamos la transformación, o sea, el X, ¿no? Simplemente hallamos los autovectores, ¿no? Los autovectores van a formar la matriz que va a permitir que yo diagonalice la matriz. Entonces, cuando yo hallo una matriz X que hace esto de aquí, decimos que ese X diagonaliza la matriz, ¿no? Esa es la terminología que se suele utilizar, ¿no? Y se lo hallando los autovalores, perdón, los autovectores de la matriz, ¿no? Entonces, justamente, se acuerda, bueno, pucha, lo he tenido que cesar, pero en el ejemplo que daba de cuando abrí
Julia, pero creo que sigue. A ver, un ratito. Em, déjenme abrir algo. Voy a compartir toda mi pantalla ya. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, ¿se acuerdan que perdón, ah, no sé si verlo aquí nomás. Bueno, lo voy a ver aquí nomás en el entorno este, ¿ya? Eh, Cuando tomábamos una matriz, ¿no? Creábamos una matriz, voy a hacerlo una matriz aleatoria, ¿ya? Para hacerlo rápido, digamos de 3 por 3, ¿ya? Si tomamos una matriz de 3 por 3, justo les había dicho que para ver los autovalores se aplicaba este comando, eigen, ¿no? De A. Ah, perdón, no tengo que cargar el paquete álgebra lineal. Lineal álgebra. Ya, ahora sí. De nuevo voy al eigen A. Y este es el resultado, ¿no ven? Entonces, estos tres son los autovectores valores, ¿no? Entonces, como son distintos, automáticamente es diagonalizable. Y la matriz X es justamente esta, ¿no? Cada columna es un autovector, ¿no? El primero corresponde al primer autovalor. El segundo corresponde al segundo autovalor y así, ¿no? Entonces, y esto vale para cualquier tipo de matriz. Digamos, si tomo una matriz de tamaño un poco más grande, 10 por 10, ¿no? ¿No? Y le saco sus autovalores, ¿no? Va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Estos son sus autovalores y aquí voy a tener una matriz de 10 por 10, ¿no? ¿Sí? Y todos son distintos, aquí por suerte, ¿no? Esto ha sido más que todo suerte, no es, no siempre va a dar eso, ¿no? Y no siempre las matrices van a ser diagonalizables, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener en consideración, ¿ya? Entonces, ¿qué hora es? Bueno, entonces para una última cosa, ¿no? Esta misma relación de cuando una matriz es diagonalizable también nos ayuda a recuperar matrices. Es decir, por ejemplo, o sea, esto de aquí, yo lo puedo escribir también de esta manera. A igual a, sería X, ¿no? X de X a la menos 1. Así lo puedo escribir, ¿no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que una matriz tiene tres autovalores, lambda 1, digamos 1, lambda 2 menos 1, por decir, ¿no? Y lambda 3 igual a 4, me dan ese dato de la matriz A, ¿no? Y además me dicen que sus autovectores son, por decir, del primero va a ser 1, 2, 4, ¿no? Del segundo va a ser 2, 3, menos 1, y del tercero va a ser 4, 0, 0, digamos, ¿no? Sí, por decir, ¿no? Este es su autovector, de este va a ser este su autovector, y de este va a ser este su autovector, ¿no? Si me dan ese dato, ¿no? Yo puedo reconstruir la matriz, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por esta relación, lo único que hago es tomar la matriz A, que tiene estos autovalores y que tiene estos autovectores, ¿cuál sería? Es la pregunta, ¿no? Entonces, como son distintos, yo ya sé que es diagonalizable, de tamaño 3 por 3, ¿no? Entonces sé que se da esta relación con estos de acá. Entonces lo único que hago es montar esta relación, ¿no? 1, 2, 4, ¿no? 2, 3, menos 1, ¿no? 4, 0, 0. La matriz diagonal, que sería con estas entradas en ese orden, 1, menos 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y la inversa de este, ¿no? 1, 2, 4, 2, 3, 0, 4 menos 1, 0, a la menos 1. Y con eso ya recuperaría la matriz A, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la manera en la cual, por ejemplo, en los libros de texto de álgebra lineal, si se acuerdan, les decían, ¿no ven? Para esta matriz demuestre que los autovalores son tal y los autovectores son tal, ¿no? Entonces, ¿cómo construyen esos ejemplos? En realidad lo que hacen es esto, ¿no? Se dan esto, ¿no? Se dan aleatoriamente, si quieren, tres valores distintos, se dan tres vectores linealmente independientes aleatoriamente igual,
y con eso montan esta matriz y les dan eso como ejercicio, ¿no? Entonces, de ahí surgen los problemas de los libros de álgebra lineal, por eso es que siempre dan exactamente números enteros, ¿no? Exactamente los autovectores tienen entradas enteras, no, no es casualidad, ¿no? En realidad es que se hace como un trabajo inverso, pero ahí es donde se utiliza justamente esta herramienta que es, o sea, es lo que se llama problema inverso, ¿no? Para poder generar problemas en realidad, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ok, entonces si tiene todos los autovalores distintos, ¿es diagonalizable? Bien, pero ¿qué pasa si no? Si tiene autovalores repetidos, ¿no? ¿Podrá ser diagonalizable? La respuesta es sí, puede ser diagonalizable, ¿no? Pero ahí hallar la matriz esta X puede ya no ser tan sencillo como hallar autovectores solamente, ¿no? Porque en este caso directamente cualquier autovector me va a servir para diagonalizar la matriz, ¿no? Pero esto es por el caso especial de que todos son distintos. Cuando no se da ese caso es el que tenemos que analizar todavía, ¿no? Eh, pero no es un problema cesar, ¿no? En realidad no, hay matrices que no son diagonalizables y que para las cuales se necesita llevarlo a una forma canónica, y eso son lo que se llaman las formas canónicas de las matrices, pero no vamos a ir tan lejos. Lo que vamos a necesitar más que todo es ver qué tipo de, las matrices más usuales que uno va a encontrar en la práctica, cómo se diagonaliza, ¿no? Especialmente, y eso ya para terminar y ya para adelantarles también, especialmente el caso simétrico, ¿no? El caso simétrico es particularmente importante para nosotros porque si se dan cuenta, en los problemas no lineales de regresiones, uno trabaja con matrices simétricas fundamentalmente, ¿no? Y la ventaja que tiene trabajar con las matrices simétricas es que los autovalores son reales, ¿no? En primera instancia, ¿no? Y la diagonalización se va a facilitar ahí en esos casos, ¿no? Y, y los autovalores que vayamos encontrando de estas matrices simétricas van a tener un significado bastante específico en los problemas de regresión, ¿no? Especialmente cuando uno tiene que escoger los parámetros. Es decir, cuando uno hace un modelo no lineal, uno tiene que escoger qué parámetros van a intervenir en el modelo, ¿no? Entonces, pero también tiene que saber descartarlos, ¿no? Es decir, este no me sirve, este sí me sirve, este parece que no influye mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace esa elección? Justamente a partir de estos autovalores de las matrices simétricas que van a aparecer, ¿no? De esa matriz simétrica que, ¿se acuerdan? Que, bueno, era así, ¿no? Esta matriz, ¿se acuerdan? Para sacar los coeficientes de regresión teníamos que calcular esta matriz, ¿no? Esta matriz es simétrica, ¿sí? Y los autovalores de esta matriz me van a decir qué parámetros del modelo de regresión puedo descartar sin ningún problema, sin que afecte a la capacidad predictiva, digamos, del modelo, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver la próxima, ya directamente en las aplicaciones. Ya no voy a hacer mucha teoría porque quiero ver directamente este caso específico, pero es importante al menos entender de dónde sale esa parte de la teoría, ¿no? Y por qué tiene la importancia que le vamos a dar justamente para las aplicaciones. ¿Listo? Muy bien, entonces ya ahí lo dejaremos porque ya es 54 y yo tengo una clase justo ahora después de esto. Eh, bueno, entonces, ¿alguna consulta? Hola. Este, profesor, Sí, una preguntita. Eh, dígame, le escucho. no sé, un compañero me dijo que es más fácil sacar en matemática. No sé si podríamos hacer la próxima con Con el, matemática. ya, Sí, claro, con el matemática, el, el problema con el matemática es que es un software propietario, ¿no? Es un software que hay que pagar para utilizar, ¿no? Estos dos que yo les estoy mostrando son softwares libre, que no se necesita pagar, que es de libre uso, pero el software matemática lo podemos ver en el Wolfram Alpha, ¿no? Que también ahí se puede calcular directamente todas estas cosas igual.
pero tiene la desventaja de que si bien lo pueden utilizar de forma pirata, ¿no? Probablemente en un contexto de laboral no lo puedan utilizar muy flexiblemente, ¿no? Lo mismo pasa con el MATLAB, ¿no? Si ustedes aprenden a manejar, por decir, el MATLAB muy bien, está genial. Si el lugar donde van a trabajar se los pone en un MATLAB para poder utilizar, ¿no? O lo mismo pasa con el matemática, ¿no? Si ustedes aprenden a manejar el matemática bien, está muy bien, siempre y cuando ustedes tengan la certeza de que van a poder utilizar ese software, ¿no? Pero sí, lo podemos ver la siguiente, más o menos cómo funciona en el matemática, que no es muy diferente al SageMath, ¿no? De hecho, es muy parecido. El mismo comando char poly es el mismo que en el matemática, ¿no? Pero sí lo podemos ver la siguiente entonces, así brevemente, ¿no? Licenciado, tendría una consulta similar. Dígame. Ah, ya en las aplicaciones o en un ámbito industrial, empresarial, ¿cuáles Sí, serían los lenguajes de programación o programas que son más utilizados para hacer, digamos, análisis de regresión, datos con esas. matrices o sí, regresiones en sí, algo parecido? Ah, ya. En el ámbito industrial, fundamentalmente Python, ¿no? Python, específicamente el Pandas. Pandas es uno de las librerías de Python más utilizadas, ¿no? Eh, ¿Eso por qué? Porque es muy escalable el Python. Python puedes tú utilizar matrices de tamaños de cualquier tamaño que tú quieras, ¿no? Esa es la ventaja que tiene utilizar Python en un ámbito industrial. También el MATLAB, ¿no? Es que aquí lo que hay que hacer es una diferencia entre software comercial y el software libre, ¿no? El software de código abierto, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres alguien que va a trabajar en un ámbito empresarial en el cual te pueden pagar el MATLAB, ¿no? O el matemática, ¿no? Ahí sí convendría utilizar ese software porque tiene mucho soporte, ¿no? El matemática, por ejemplo, tiene casi 40 años de existencia, ¿no? Entonces, está muy bien soportada, pero también es muy caro. Entonces, las empresas que se permiten utilizar ese tipo de software son empresas que realmente tienen muchos recursos para poder pagar, ¿no? Y lo vale la pena porque tienen soporte muy, muy sólido, ¿no? Pero si tú eres una persona que va a trabajar en un ámbito empresarial intermedio, que no tiene la capacidad económica de pagar un software de ese tipo, como el MATLAB o el, o el matemática, entonces sí o sí tienes que tú buscar opciones. Y la mejor opción ahorita industrial que se está consolidando a nivel industrial para trabajar en ciencia de datos es Python. Python, ¿no? Y utilizar Python tiene la ventaja adicional de que ya también es un software bastante consolidado, ¿no? Entonces, específicamente el Pandas, que es una de las librerías, y ¿qué se llama? Hay otra que es para Machine Learning, que es el Flux, si no me equivoco, se llama Flux. Me he olvidado el nombre. Se me fue el nombre, pero el ecosistema Python sería el más apropiado para comenzar a pensar en datos, en muchos datos, ¿no? Pero les comento que, y esa es la razón fundamental por la que he utilizado Julia, Julia tiene una ventaja sobre Python, que es la velocidad, ¿no? La velocidad en términos de, de rapidez con la que se procesan los datos en Julia, comparado con Python, le supera un poco. ¿No? No es que sea súper rápido en comparación de Python, pero sí le supera un poquito, ¿no? Y además que es más fácil de codificar en Julia que en Python. Yo he aprendido, o sea, el orden en que yo he aprendido a programar ha sido C++, luego Java, luego, y ya me costaba mucho.
luego Python, y ahí me quedé un tiempo en Python, ¿no? Hasta que encontré SageMath que usa Python, entonces, mucho mejor, esa ha sido una simbiosis mejor. Pero cuando uno comienza a trabajar con matrices muy grandes, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con problemas inversos, ¿no? Que son trabajar con los autovalores de matrices de 1000 por 1000, de 100%. Ahí ya he empezado a notar las limitaciones del Python, especialmente. Y en Julia he encontrado la alternativa, ¿no? Claro que yo soy un usuario no industrial, ¿no? Sino que más que todo para investigación y ver algunas regularidades en las matrices, ¿no? Pero, pero yo creo que de aquí a un tiempo Julia se va a convertir en una opción eh, muy a la par de Python. ¿Alguna otra pregunta quizás? Gracias, Liz. Ok. De todas maneras, yo voy a ir, estoy igual indagando en algunas opciones también para este tipo de problemas y les voy a ir comentando a medida que vaya también conociendo, ¿no? Bueno, entonces enseguida se descarga el video y lo subo ya al Drive, ¿ok? Muy bien, gracias a todos y nos vemos la siguiente.